2. Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a realizar una tutoría para solucionar algunas dudas que ustedes nos enviaron. Vamos básicamente a hacer la diferencia entre el lenguaje, la lengua, el habla, y dentro del habla vamos a hablar de los dialectos y los idiolectos. Entonces, frecuentemente se pregunta a la gente la diferencia que hay entre lenguaje y lengua. Vamos a decir que esto es una facultad humana que está presente básicamente y la podemos desarrollar puesto que todos tenemos un cerebro que ha ido evolucionando a través del tiempo y que posibilita crear el lenguaje, posibilita crear lenguas. ¿Sí? Las lenguas serían sistemas de signos. ¿Sí? Sistemas de signos que están regidos por reglas, lo que conocemos como la gramática. Entonces, el lenguaje que posibilita producir lenguas. Y dentro de esa lengua, esto es como algo ideal, abstracto, en tanto que esto es concreto. Es la realización, la materialización de la lengua. Bien, dentro de esa realización se puede dar de distintas formas o en distintos lugares. Cuando ocurre en lugares distintos hablamos de dialectos. Entonces tenemos el dialecto costeño. Ajá, mira, hombre, mujer, son realizaciones del habla española en ese dialecto costeño. O tenemos el dialecto paisa, el dialecto boyacense o el dialecto de Bogotá. Bien, pero la forma particular de hablar también de los hablantes se llama idiolectos, de los hablantes particulares. ¿Sí? Es decir, cada uno de nosotros habla de forma particular. Resumiendo, todos hablamos de forma particular, dependiendo del lugar se habla de forma distinta, dependiendo de la clase social se habla de forma distinta, dependiendo del nivel de educación se habla distinta. Todas esas cosas que hablamos son materializaciones, realizaciones, encarnaciones de la lengua, que es un asunto ideal, abstracto, que reside allí en el cerebro, que es un sistema de signos regido por reglas, específicamente lo que llamamos gramática, todo el asunto de los adjetivos, de los nombres, de los verbos, de los sustantivos y demás categorías gramaticales que tenemos allí. Y ascendiendo, tenemos el lenguaje, que es, lo hemos dicho al inicio, una facultad netamente humana. Todos estos términos son términos técnicos que utilizan los lingüistas cuando tratan de distinguir una cosa de otra. No obstante, en la comunicación cotidiana uno puede hablar de tengo clase de lenguaje refiriéndose a una clase de lengua, ¿cierto? O tienes un lenguaje muy culto, un lenguaje muy vulgar, refiriéndose a la lengua que utiliza allí, o más específicamente al idiolecto particular que tenía cada hablante al momento de comunicarse con los demás. Profe Tito, una pregunta. ¿La lengua puede tomarse como sinónimo de idioma? Correcto. Sí, hay una denominación que no tiene mayor inconveniente, lengua igual a sinónimo de idioma. Lo importante es entender las variaciones y los distintos estilos que tiene la lengua y que adquiere históricamente. ¿Sí? La gente no habla igual cuando es joven, cuando es adulto o cuando es niño, al igual que no se habla el español igual hoy que como se hablaba hace 20, 30, 50 o 100 años. El ser de las lenguas es cambiar constantemente. Ok, profe Tito. Muchísimas gracias. Espero que les guste el tutorial, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.